En los últimos años han emergido en la Argentina nuevos procesos de reafirmación identitaria de pueblos originarios que se creían desaparecidos, incrementando así la visibilización de la diversidad cultural existente. Según la estimación efectuada en el año 2005, en nuestro país existirían alrededor de 600.329 personas que se reconocen como pertenecientes y o descendientes de los pueblos originarios. Las diversas reformas constitucionales realizadas en pos de legitimar la apertura a otras culturas han reconocido la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos, buscando garantizar el respeto por su identidad y pluralidad cultural, el derecho a la educación bilingüe e intercultural y el reconocimiento de las propiedades comunitarias que tradicionalmente ocuparon. Like de la senacta, kanatse wore da koita kokay do kita da latta ko na doxer hagita iya, por eso de da na de lokaktak. Hoy parecería impensable no reconocer la preexistencia étnica y cultural de los indígenas en la Argentina, pero esto no ha sido así en el pasado, especialmente durante el periodo denominado de formación del Estado Nacional a mediados del siglo XIX. En el siglo XIX, la masiva inmigración fomentada por las políticas estatales culminarían por imprimir una representación muy recurrente entre nuestra sociedad. Los argentinos descendemos de los barcos. Esta idea fue reforzada por la estrategia desplegada por los sectores dominantes, que pensaron a una Argentina sin indios. Si nosotros vamos a lo que fue el artículo de la Constitución Nacional, de la primera Constitución de 1853, ahí de lo que se hablaba era de que era una función del Congreso mantener el trato pacífico con los indios en la frontera y proveer su conversión al catolicismo. Con lo cual estábamos hablando que lo que se quería hacer con los indígenas era asimilarlos totalmente, que desapareciera totalmente su cultura de origen, convertirlos a todos al catolicismo y transformarlos en trabajadores iguales a los demás, fundamentalmente trabajadores rurales, ¿verdad? Cuanto más rápido desaparecieran, mejor sería para la Argentina. La negación de los pueblos originarios como ciudadanos del nuevo Estado dio lugar a una política genocida mediante las eufemísticamente denominadas campañas del desierto. Estas campañas, promocionadas por la historia oficial como enfrentamientos entre próceres heroicos y malones bárbaros, encubrían el propósito de incorporar la región pampeana al proceso de producción de alimentos para el mercado mundial. En este marco, los habitantes indígenas, distribuidos en las tierras fronterizas, no hacían más que entorpecer el proyecto económico. Estas matanzas, junto a la negación de su cultura y la discriminación, llevaron a muchos grupos a optar por invisibilizarse frente al grupo mayoritario, como estrategia de supervivencia, resguardando sus tradiciones y costumbres. La realidad ha demostrado a lo largo de más de un siglo de que esto no solamente ha ocurrido, sino que los indígenas se han mantenido en una resistencia durante mucho tiempo pasiva al interior de sus comunidades, tratando de conservar sus costumbres, algunas de sus costumbres, algunas de sus tradiciones. Muchos grupos han perdido la lengua en este proceso, otros la conservan. Y en un poquito más de un siglo, en la última reforma de la Constitución de 1994, el artículo de la Constitución revierte totalmente lo que decía el artículo del siglo XIX, reconociendo la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de la Argentina y a partir de ahí una serie de derechos, entre los cuales está el derecho a la educación intercultural y bilingüe.
Los pueblos originarios de la República Argentina se encuentran hoy en aquellas regiones donde existen los mayores índices de pobreza. Están entre los grupos poblacionales con fuertes dificultades de acceso a servicios esenciales básicos como la educación, la salud, y a recursos como la tierra, la vivienda, el trabajo. Hola, buenas Hola, tardes. Félix, Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Viajó bien? Sí, todo bien. ¿Quiere sentarse ahí para conversar un dale, ratito? gracias. Es muy necesario la difusión del tema para que una gran parte de la sociedad conozca quiénes somos y qué es lo que queremos, para que nosotros seamos parte de este país, porque por ahora nos sentimos así como aislados. El Estado tiene que hacer como una postura de poder reconocer y poder entender de la diferencia que tenemos hacia la sociedad, pero queremos ser parte de este Estado para que también seamos considerados como argentinos. ¿Y podría decirme cuáles son esas diferencias? En todos los aspectos sociales, el tema de la discriminación, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso al agua, la falta de acceso a la educación. ¿Cómo se siente, no sé, caminando por la calle con el resto de la gente? ¿Se siente cómodo? Y la verdad que estando acá es como estar en un desierto, porque a pesar de que hay mucha gente, pero uno nunca sabe con quién se puede tropezar, si puedes encontrar a una persona que te entienda o que te ignoran. Es difícil sacar conclusiones estando acá. Nos falta incluir a nosotros con los derechos que han sido adquiridos por la misma lucha del pueblo indígena. Por esa razón nos sentimos así fortalecidos, porque hay un gran sector de la sociedad que quiere que el indígena sea parte de esta Argentina. Si bien la última reforma de la Constitución de 1994 ha vinculado temas o problemáticas ligadas a los pueblos originarios, aún no se ha logrado revertir la exclusión y la discriminación en la que estos grupos están relegados. Los estados deberán hacer valer finalmente el derecho a la inclusión de estos grupos étnicos originarios de esta tierra. La reafirmación de la diversidad cultural es una parte fundamental y universal de los derechos humanos, que además nos enriquece como sociedad.